Moscú quedó profundamente sacudida esta vez, porque la noticia que emergió no fue un informe cualquiera. Se trató de un acontecimiento que alteró el equilibrio interno de Rusia, modificó el ritmo de la guerra en el frente y volvió a colocar sobre la mesa uno de los mayores temores del Kremlin. La repentina hospitalización de Ramzan Kadyrov en Moscú reabrió una pregunta que durante años había sido cuidadosamente silenciada dentro del sistema ruso. ¿Qué ocurre cuando la pieza que parece más leal al engranaje del poder comienza a fallar? El impacto de la noticia se propagó más allá de los muros del Kremlin en cuestión de horas. Primero surgieron rumores discretos en los círculos de seguridad. Luego, un silencio absoluto se apoderó de los canales militares. Y ese silencio no fue casual. El estado de Kadyrov no es un asunto limitado a Chechenia. Representa un punto de inflexión que afecta directamente a la capacidad bélica de Rusia en Ucrania. Más aún, el momento en que se produce resulta demasiado delicado como para considerarlo una coincidencia. La hospitalización se produjo inmediatamente después de que circularan informaciones según las cuales Kadyrov habría solicitado permiso a Vladimir Putin para dimitir. Esta secuencia de acontecimientos provocó una clara desorientación en Moscú, y aquí conviene detenerse y formular la pregunta clave: ¿por qué Kadyrov es tan importante? La respuesta es clara: no se trata de un líder regional convencional. En Chechenia, su poder no emana de las urnas, sino de la lealtad armada. Para Putin, Kadyrov ha sido durante años la llave que mantenía cerrada una puerta extremadamente peligrosa en el Cáucaso Norte. Dispone de fuerzas armadas propias, actúa con un margen de autonomía excepcional respecto a Moscú y, lo que resulta más relevante, está dispuesto a ejecutar acciones que el Kremlin prefiere no asumir públicamente. A cambio, ha gozado de una protección casi absoluta. Ese equilibrio ha funcionado hasta ahora. Sin embargo, por primera vez, ese pacto tácito muestra signos evidentes de fractura. El detalle más revelador tras la hospitalización de Kadyrov fue la ausencia total de comunicación. No hubo apariciones públicas. Nadie representó a Chechenia en las reuniones del Kremlin. No se activó ningún protocolo de crisis previamente establecido. En Rusia, este tipo de vacíos nunca son accidentales. Al contrario, suelen indicar una situación que escapa al control de las autoridades. Este silencio resonó con especial intensidad entre los chechenos, porque el problema no se limitaba al estado de salud de su líder, sino a las circunstancias que lo rodeaban. La posibilidad de un intento de asesinato dejó de percibirse como una teoría conspirativa. En los últimos años, Rusia ha sido escenario de muertes de oligarcas, envenenamientos inexplicables, infartos repentinos y caídas desde ventanas, lo que ha consolidado la percepción de que estos métodos forman parte de un patrón sistemático. Por ello, la hospitalización de Kadyrov con riesgo vital generó entre los chechenos la convicción de que su líder había sido atacado. Y fue precisamente ahí donde comenzó la verdadera ruptura. Las unidades chechenas leales a Kadyrov han desempeñado un papel central en múltiples operaciones en Ucrania. Sin embargo, su funcionamiento no se basaba en la disciplina tradicional del ejército ruso, sino en una cadena de lealtad personal directa hacia Kadyrov. En la cúspide de esa estructura había un solo nombre. Cuando ese nombre quedó en entredicho, toda la cadena empezó a desmoronarse. Los primeros informes tras su hospitalización resultaron especialmente alarmantes. Comenzó a circular información según la cual algunas unidades chechenas en el frente ucraniano habían dejado de participar en operaciones. Ciertas misiones se aplazaron y, en algunos casos, se rechazaron órdenes de forma abierta. Para el ejército ruso, esta situación supone un riesgo extremo. La retirada de las fuerzas chechenas no implica únicamente la pérdida de efectivos, sino que abre la puerta a tensiones internas dentro de las propias fuerzas rusas. Esta debilidad se reflejó de inmediato en el campo de batalla. Combatientes chechenos dejaron de luchar tras la hospitalización de su líder en circunstancias sospechosas. Como consecuencia, las fuerzas ucranianas comenzaron a moverse con mayor libertad en las zonas donde estas unidades se retiraron. Existen informes de que varias aldeas en el frente de Pokrovsk fueron recuperadas y que las líneas defensivas rusas colapsaron con mayor rapidez de lo previsto.
previsto. Conviene subrayarlo con claridad. La ausencia de las fuerzas chechenas ha erosionado seriamente la ventaja psicológica que Rusia mantenía en el frente. Estas unidades altamente experimentadas desempeñaban funciones clave en los sectores más duros del combate. Tras su repliegue, las líneas rusas comenzaron a mostrar una fragilidad que hasta entonces permanecía oculta. ¿Qué significa todo esto para Rusia? La imagen es bastante clara. Sin las fuerzas chechenas, Rusia se muestra más lenta, más desorganizada y notablemente más débil en el conflicto de Ucrania. Estas unidades no solo combatían en el frente, eran el instrumento que imponía el orden, muchas veces mediante métodos coercitivos. Cuando se retiran, los problemas estructurales del ejército ruso quedan expuestos con mayor crudeza, la cadena de mando se alarga, la toma de decisiones se ralentiza y la moral se deteriora. Algunos podrían argumentar que se trata de una pausa temporal. Sin embargo, ese análisis resulta superficial. El malestar que comienza a manifestarse entre los chechenos, aunque hoy se exprese en forma de negativas a combatir, protestas puntuales o resistencia pasiva, encierra un potencial mucho más peligroso. Si se consolida la percepción de que Kadyrov fue asesinado, esta tensión podría transformarse en una rebelión de mayor envergadura, y ese es precisamente el escenario que el Kremlin teme en Chechenia. La memoria histórica pesa. Las guerras internas más sangrientas de Rusia se libraron allí. Moscú no desea reabrir ese capítulo porque no se trata de un problema local, sino de una amenaza directa a la cohesión interna del Estado ruso. Kadyrov ha sido durante años la tapa que mantenía cerrado ese expediente, y si esa tapa se levanta, nadie puede prever con certeza lo que podría emerger. Además, estos acontecimientos contradicen frontalmente la estrategia reciente de Vladimir Putin. Tras el motín del grupo Wagner, el Kremlin situó al Servicio Federal de Seguridad en el centro del sistema de poder y declaró abiertamente que no se tolerarían estructuras armadas independientes. Kadyrov representaba la mayor excepción a esa norma. La posibilidad de que incluso esa excepción desaparezca deja al descubierto lo rígida y al mismo tiempo frágil que es la arquitectura del poder ruso. En definitiva, no estamos ante una simple noticia hospitalaria. Se trata de una crisis que debilita la capacidad militar rusa en Ucrania, sacude su equilibrio interno y toca algunos de los puntos más sensibles del Kremlin. La negativa de combatientes chechenos a participar en operaciones acelera el avance ucraniano. Una de las herramientas más duras de Rusia está perdiendo eficacia, y el rumbo de este proceso depende por completo del destino de Kadyrov. La pregunta central es evidente. ¿Se trata de una interrupción temporal o del inicio de una ruptura mucho más profunda que nace desde el interior del propio sistema ruso? Si las acusaciones de asesinato se confirmaran, la magnitud de una posible insurrección chechena podría superar con creces la capacidad de control de Moscú, y es en este contexto cuando Ucrania comenzó a avanzar. Primero lo hicieron los elementos de reconocimiento, después se desplegaron unidades del Azov. Algunas aldeas fueron retomadas casi sin combate. En otras, las fuerzas rusas se retiraron tras enfrentamientos breves. El punto clave es el siguiente. Ucrania no logró estos avances mediante ofensivas masivas, sino identificando y explotando las grietas que se abrían en el dispositivo ruso. En otras palabras, fue el deterioro interno de Rusia lo que marcó el ritmo de la guerra. Los avances en torno a Pokrovsk no son rumores ni exageraciones, responden a una cadena de operaciones planificada, técnica y ejecutada paso a paso. Y uno de los factores determinantes que permitió este progreso fue la ausencia de apoyo checheno en esa línea del frente. Cuando ese respaldo no llegó, el entramado defensivo ruso quedó incompleto y Ucrania supo aprovecharlo con rapidez. Todo comenzó con la fase de reconocimiento. En las últimas semanas, Ucrania ha utilizado de forma intensiva drones en torno a las aldeas cercanas a Pokrovsk. No se trataba de drones de ataque, sino de sistemas diseñados para recopilar información. El objetivo era preciso: determinar el número de soldados en cada posición, identificar las rutas activas y localizar los vehículos blindados. Estas imágenes se transmitían de inmediato a las unidades sobre el terreno.
Fue entonces cuando se detectó un elemento decisivo. En determinados puntos de las líneas defensivas rusas, los refuerzos previstos simplemente no llegaron. En condiciones normales, esos refuerzos deberían haber llegado desde la retaguardia de las aldeas, pero no ocurrió. Una vez confirmada esa ausencia, las fuerzas ucranianas activaron la siguiente fase de la operación. La artillería entró en acción, aunque no mediante bombardeos masivos. Al contrario, se emplearon ataques limitados pero extremadamente precisos, ejecutados con obuses remolcados y sistemas de artillería móvil. Los objetivos no eran los soldados en primera línea, sino los puntos de cruce situados frente a las posiciones rusas. La finalidad era clara: restringir la movilidad. Cuando las rutas quedaron inutilizadas, las fuerzas rusas se encontraron incapaces tanto de replegarse con seguridad como de mantener sus posiciones de forma eficaz. A continuación, se produjo un nuevo giro en la operación. Se intensificó la presión sobre los sistemas de defensa aérea en el área de Pokrovsk. Los sistemas rusos S-300 fueron atacados de manera simultánea por más de 100 drones FPV, lo que provocó el colapso de la defensa aérea en la zona. Una vez neutralizados estos sistemas, los drones ucranianos comenzaron a operar con mucha mayor libertad en el espacio aéreo. A partir de ese momento, las fuerzas terrestres entraron en escena. No se trató de un asalto blindado convencional. Las unidades acorazadas permanecieron en segundo plano. En primera línea avanzaron elementos de infantería ligera. Las entradas en las aldeas se realizaron desde múltiples direcciones. Cuando una ruta quedaba bloqueada, se utilizaba otra. La maniobra fue flexible y adaptativa. Uno de los medios clave en esta fase fueron los vehículos blindados de transporte de personal. Estos permitieron trasladar a los soldados de forma segura hasta las entradas de las aldeas, desde donde la infantería se desplegó sobre el terreno. En ese punto se hizo evidente una realidad crítica. Las unidades rusas no pudieron sostener una defensa prolongada en estas localidades. Los refuerzos que se esperaban desde la retaguardia debían ser fuerzas chechenas, pero nunca llegaron. Al mismo tiempo, la superioridad aérea ya estaba del lado ucraniano. Durante el avance, las armas antitanque se mantuvieron en permanente estado de alerta. Cada intento ruso de realizar una maniobra blindada fue respondido con estos sistemas. No obstante, los enfrentamientos fueron breves. La razón era sencilla: el mando ruso carecía de los medios necesarios para lanzar una contraofensiva de gran alcance. La ausencia del apoyo checheno redujo de forma drástica las opciones disponibles para el comando ruso. Como resultado, en algunas aldeas se produjeron combates limitados, mientras que en otras las fuerzas rusas optaron directamente por abandonar sus posiciones. Tras la toma de varias localidades, la operación no se detuvo. Las unidades ucranianas consolidaron de inmediato el terreno ganado. Se establecieron formaciones defensivas, se aseguraron las rutas circundantes, se crearon puntos de observación y los drones permanecieron activos de forma constante. Con ello, se redujo significativamente la posibilidad de una contracción rusa repentina. Este avance a lo largo de la línea de Pokrovsk permitió que varias aldeas pasaran al control ucraniano en cuestión de días, con un total de aproximadamente 750 kilómetros cuadrados liberados. Cada fase dependía de la anterior. Primero se neutralizó la defensa aérea, después se aplicó presión de artillería y finalmente avanzó la infantería. Esta secuencia no dio tiempo a la defensa rusa para reagruparse. Especialmente relevante fue la ausencia de unidades chechenas activas en esta región, lo que dificultó enormemente la capacidad de Rusia para sostener la línea. Cuando los refuerzos no llegaron, la defensa colapsó en un periodo muy corto. A partir de ese momento, el panorama quedó claro para Ucrania. El avance en torno a Pokrovsk no supuso únicamente una ganancia territorial, sino una clara ventaja operativa. Las aldeas capturadas permitieron establecer nuevas líneas defensivas. Esto implica que, si Rusia pretende recuperar estas zonas en el futuro, deberá destinar muchos más recursos. En otras palabras, Ucrania no solo ganó terreno en el presente, sino que aseguró esa posición y dejó a Rusia frente a un coste estratégico mucho mayor de cara al futuro.
En términos prácticos, Ucrania no solo conquistó el territorio en el corto plazo, sino que lo aseguró y dejó a Rusia con una carga estratégica considerablemente mayor para el futuro. En síntesis, en una línea del frente donde el apoyo checheno no llegó, la defensa rusa quedó incompleta. Ucrania detectó esa debilidad, empleó los sistemas adecuados en el orden correcto y avanzó de manera gradual y metódica, mientras la protesta chechena se mantenga activa. El escenario en torno a Pokrovsk apunta a seguir evolucionando a favor de Ucrania. Llegados a este punto, conviene formular una pregunta fundamental. ¿Qué capacidad real conserva Rusia en Ucrania sin las fuerzas chechenas? La respuesta se observa claramente sobre el terreno. Una Rusia más lenta, más prudente y, sobre todo, más frágil. El problema estructural del ejército ruso reside en la motivación y en la coordinación. Durante meses, las unidades chechenas compensaron estas carencias mediante métodos duros y coercitivos. Cuando desaparecen de la ecuación, las contradicciones internas del ejército ruso afloran con mayor nitidez. Paralelamente, la información que llega desde Chechenia resulta igualmente significativa. Por el momento, no se puede hablar de una insurrección armada a gran escala. Sin embargo, los indicios de protestas menores, desarme, resistencia pasiva y rechazo de órdenes están aumentando de forma progresiva. Existen informes que señalan que algunos combatientes chechenos se niegan a desplazarse al frente, mientras que otros directamente rechazan cumplir órdenes. Para un sistema altamente centralizado como el ruso, este tipo de comportamientos constituye una señal de alarma, ya que tienden a propagarse con rapidez. El verdadero riesgo emerge si se consolida la percepción de que lo ocurrido con Kadyrov fue un asesinato. En ese caso, la resistencia pasiva podría transformarse en una rebelión activa. La sociedad chechena se estructura en torno a figuras de liderazgo y lealtades personales. Cuando el líder es atacado, la respuesta suele ser colectiva. Ese es, precisamente, el escenario que más teme el Kremlin, una dinámica que escape a su control. Desde la perspectiva ucraniana, el contexto resulta altamente favorable. Cada fisura que se abre dentro de Rusia amplía el margen de maniobra de Ucrania en el campo de batalla. El vacío generado por la retirada de las fuerzas chechenas ha permitido a Ucrania ganar oxígeno en determinadas regiones. Al mismo tiempo, las capitales occidentales siguen de cerca estos acontecimientos. Para Europa y Estados Unidos, este escenario evidencia hasta qué punto la capacidad bélica rusa depende de equilibrios personales y de relaciones frágiles. Si la salud o la seguridad de un solo dirigente puede alterar el equilibrio en el frente, queda claro lo poco sostenible que resulta este modelo de poder. Para Rusia, la situación se vuelve cada vez más compleja. Por un lado, enfrenta una presión militar constante en Ucrania. Por otro, crece la desconfianza interna. Los intentos recientes de Vladimir Putin por concentrar todo el poder en un único centro pueden generar una sensación de control a corto plazo, pero a largo plazo hacen que el sistema sea aún más vulnerable. Cuando todo depende de un único nudo, si ese nudo se deshace, no existe ningún mecanismo de compensación. El actual estado de la protesta chechena puede parecer limitado. Desarme, negativa a cumplir órdenes, protestas silenciosas. A primera vista podrían considerarse manejables para el Kremlin. Sin embargo, la historia rusa demuestra con claridad cómo pequeños focos de tensión pueden transformarse en crisis de gran magnitud. Y esta vez no se trata únicamente de malestar social o económico, sino de una crisis de lealtad dentro de una estructura armada y organizada. En este contexto, el papel del Servicio Federal de Seguridad adquiere una relevancia central. El FSB intenta simultáneamente apagar el incendio y ocultar sus causas. Por un lado, se desarrollan contactos discretos para reducir la tensión en Chechenia. Por otro, se incrementa la presión para evitar el colapso de la disciplina en el frente. Sin embargo, cuando estas dos estrategias se aplican al mismo tiempo, el efecto suele ser el contrario al deseado.
Para Ucrania, en cambio, el panorama se vuelve cada vez más prometedor. Cada aldea recuperada no representa únicamente una modificación en el mapa, sino la proyección directa de la descomposición interna rusa sobre el campo de batalla. El ejército ucraniano es plenamente consciente de esta dinámica, por eso no se precipita, evita asumir riesgos innecesarios y espera los errores del adversario, y cada error se convierte en una nueva oportunidad. El mundo occidental observa este proceso con atención. Para Europa y Estados Unidos, esta situación pone de manifiesto los límites reales de la capacidad militar rusa. Un sistema basado en el miedo, la coerción y la dependencia de individuos concretos puede colapsar con rapidez cuando entra en crisis. Por ello, el apoyo a Ucrania no se percibe únicamente como una obligación moral, sino como una decisión estratégicamente acertada. El debilitamiento interno de Rusia puede alterar de forma decisiva el curso de la guerra. Los próximos días serán determinantes. Se aclarará la situación de Kadyrov, cuánto tiempo podrá el Kremlin mantener el silencio, regresarán las unidades chechenas al frente o esta ralentización se convertirá en permanente. Cada una de estas incógnitas tendrá un impacto directo en las líneas de combate en Ucrania. Por ahora, las fuerzas chechenas esperan, pero si Kadyrov no se recupera y no abandona el hospital, el escenario podría descontrolarse por completo. En ese caso, Rusia podría enfrentarse a un conflicto interno, incluso más grave que la rebelión de Wagner.